Hoy en nuestro programa Puntos de Vista tenemos a un personaje muy especial. Ella es María José Castañeda y quisiera preguntarle, preséntese ante nuestra audiencia, ¿quién es María José? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María José Castañeda Rojas. Soy estudiante de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Ibagué, hija de docentes, representante estudiantil ante el Consejo Superior y presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, ACRES. ¿Qué es ACRES? ¿Quiénes la convocan? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuál es la misión de esa asociación? Bueno, ACRES es una asociación que lleva 8 años, este año cumple 9 años defendiendo a la educación superior como un derecho. Es una asociación que nace en el 2014 con unos encuentros de representantes con los ENRE y se consolida en el 2016 buscando tener una representatividad de representantes de todo el país. Tenemos representantes de la costa, representantes del Amazonas, de Nariño, todos con un objetivo, que es discutir alrededor de los temas de la educación superior, de la educación pública, privada. También en ACRES pertenecen representantes de la ESAP, del SENA y de ITTUS. Así que una representación grande del sector de la educación superior en Colombia. María José, ¿cuáles son los temas centrales de preocupación para el estudiantado colombiano en este momento? Bueno, pues en este momento yo creo que nuestro eslogan más grande de pelea ha sido alrededor de la educación superior. De hecho, ACRES participó en el paro del 2018 en todo el tema de la financiación, de la necesidad, porque en el 2018 las universidades salen a paro precisamente porque les dicen que iban a estar en quiebra. Entonces, ACRES junto con otras organizaciones y otros sectores del movimiento estudiantil deciden participar y consolidarse en esa lucha. Entonces, hoy, después de casi 7 años de ese paro, pues aún continúan las preocupaciones con los temas de financiación en la educación superior y sumados ahora a los temas de no solo de las públicas sino también de las privadas, la crisis en la que se ven sumergidos, las bajas de matrículas, pero también inmersos también sobre la crisis del ICETEX. Yo creo que el tema de la financiación siempre ha sido un tema grave en la educación superior, pero hay otro tema que es muy importante, que es el tema de la calidad de la educación superior. Y los expertos consideran que pues no existe buena calidad sin financiación, pero al revés, no es suficiente tener mucha financiación si el sistema no es un sistema de calidad. ¿Cuál es la visión frente a la calidad de la educación superior desde el punto de vista de los representantes a los consejos superiores? Bueno, pues yo creo que lo que nombras es un debate que se ha tenido a lo largo de la historia frente a calidad, la necesidad de la reforma de los PEN, del modelo, que yo creo que no son debates antagónicos. Yo creo que mientras nosotros llevamos ese debate de que necesitamos mayor financiación, de que necesitamos mayores recursos, debemos llevar también un debate simultáneo alrededor de la necesidad de cómo nos pensamos la educación en Colombia, para qué se necesita la educación, cómo podemos poner la educación al servicio del desarrollo del país, cómo tenemos profesionales también de alta calidad que nos permitan tener ese anhelado desarrollo que tanto queremos en Colombia. Pero sigue siendo crucial y sigue siendo central los temas de financiación, porque podemos tener todas las ideas y podemos tener todas las ganas de cambiar el modelo, pero si no hay financiación en la universidad, pues pasa lo que pasa actualmente. Y pues hablando de educación en general, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer unos modelos en educación superior si ni siquiera en educación básica y media hay educación de calidad frente a colegios públicos? Entonces, las brechas comienzan desde ahí, desde la educación básica y media, en donde los colegios públicos han tenido un avance por su capacidad de pago, de financiación, y los colegios públicos quedan rezagados a problemas de infraestructura, problemas de calidad. Entonces, cuando llegan a las universidades se ven enfrentados a estas brechas que existen actualmente. Pero entonces, cuando se llega a la educación superior, vemos que en las universidades públicas no es tan fácil el acceso y que muchas de esas universidades públicas están hoy desfinanciadas. Tienen problemas que ni siquiera han podido renovar su infraestructura tecnológica porque no tienen la financiación suficiente, o hay cursos que no tienen docentes. Realmente es una situación que la financiación sí sigue siendo un problema central del debate. Colombia ha sido un líder y un ejemplo mundial en la financiación de estudiantes para la educación superior. El ICETEX ha sido un modelo mundial. Ahora el ICETEX está en crisis, ahora el ICETEX como que está redefiniendo su futuro.
¿Cuál es la percepción de los estudiantes frente a la situación del ICETEX de no existir o no ampliar la posibilidad de financiación? Bueno, pues acá nos vemos enfrentados a una realidad del país y es el sistema mixto que tenemos actualmente, que a la imposibilidad de tener mayores cupos en las universidades públicas, pues los jóvenes pues necesitan acceder de alguna manera a la educación superior. Entonces es cuando se crean entidades como el ICETEX, que inicia siendo una iniciativa muy interesante para acceder a estudios en el exterior y que termina pues financiando en estos últimos años a estudiantes para acceder a educación superior acá en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los últimos años, de hecho el ICETEX ha pasado y no tiene una solidez, que es lo que yo le digo siempre al presidente del ICETEX y se lo repito, el ICETEX no tiene una solidez, es porque en los últimos años, con los bonos de endeudamiento que ha tenido con la banca mundial, que hoy tiene intereses en dólares y que se ha pagado ese intereses y el capital de esas deudas sigue viva completamente, pues hoy el ICETEX tiene unos problemas que cada vez son más profundos, que la gente no puede pagar las cuotas, entonces terminan con unos saldos en rojo en el ICETEX y pues se ven enfrentados a lo que pasa actualmente, que entonces ya no hay una mayor financiación hacia el ICETEX, se empiezan a reducir los costos y se les empiezan a quitar los beneficios adquiridos que ya tenían los jóvenes. Entonces, por ejemplo, lo que pasó últimamente con el recorte que hubo al subsidio a la tasa de interés que tenían los jóvenes que estaban en periodo de pago, porque el presidente salió a confundir peras con manzanas y dijo que había sido el artículo 95 que tumbó la Corte, que no es así, son dos cosas diferentes. Lo que tumbó la Corte fue el subsidio que iban a pagar las universidades, las instituciones de educación superior, y que se tumba por un vicio de trámite, y eso iba para estudiantes en periodo de estudio. Lo que se quita ahorita son los que están en periodo de pago, que son las personas y los jóvenes que hoy están endeudadísimos con el ICETEX, que terminaron sus carreras y se enfrentaron al mundo laboral a pagar cuotas de 500, de 600.000 pesos y que ahorita se presentan, ahorita tienen que presentarse y pagar un aumento significativo en el ICETEX. Y por otro lado, lo que pasó con el recorte del presupuesto del ICETEX es que se disminuyeron también los créditos. Entonces pasamos del 2024 a tener 53.000 nuevos cupos para créditos a 10.000 en este año. Entonces este año solo se van a dar 10.000 cupos. En el semestre A solo 5.000 jóvenes pudieron acceder a estos créditos. Eso quiere decir que son muchos menos los jóvenes que pueden ingresar a la educación superior por medio de estos créditos. Y entonces acá la discusión no es endeudemos a los jóvenes, que es lo que están creando ese debate de que es que los que defienden el ICETEX. No, acá no se está defendiendo el ICETEX como tal, sino acá se está defendiendo a los jóvenes que puedan entrar y puedan tener acceso a la educación superior, que hoy se ven enfrentados a esta forma de endeudamiento y que lo que se busca es que ellos puedan entrar a la educación superior de una manera digna y no se vean ahogados en créditos. Y por eso es que desde hace muchos años, porque ACRECE en el 2018 fue una de las organizaciones pioneras en pedirle y exigirle al gobierno de turno que era necesario una reforma estructural al ICETEX, porque ya desde ese entonces se veían los problemas profundos del ICETEX. ¿Y cuál es el problema con el gobierno Petro? Que prometió mucho y hoy no se hace responsable de todo lo que prometió, sino que empiezan a haber recortes, entonces no hay condonaciones, lo que adquieren los chicos de subsidio se les están quitando, y fuera de eso crea un antagonismo entre públicas y privadas, desconociendo el sistema mixto que tiene Colombia. Entonces, lo que nosotros vemos es una situación totalmente preocupante, porque los jóvenes cada vez se van a ver más abrillados a no sé qué voy a hacer entre trabajo o estudio, o me busco el pan del día o estudio, porque se va a ver cada vez más difícil el acceso a la educación superior. No, la situación que se está viviendo por la financiación puede convertirse en una tragedia para el país. Los países desarrollados siempre tienen sistemas de educación muy consolidados. Entonces realmente estamos ante un peligro y una situación muy complicada. Y mencionaste algunos otros temas, por ejemplo, la deserción de los estudiantes del sistema de educación superior, deserción por falta de pago o deserción por otras razones. Los índices de deserción son muy altos y el esfuerzo que el país hace, las familias hacen, se ven frustradas por algún motivo. ¿Cómo percibes esa deserción y cómo se puede corregir, cómo se puede manejar ese tema? Bueno, pues los temas de deserción tienen muchas aristas alrededor del por qué pasa esto.
Y yo creo que va mucho más allá de que es que los jóvenes no quieren seguir estudiando, que es que dicen como, no, es que para qué estudio 5 años en una universidad si no me sirve para nada, sino es también obedeciendo al modelo y al problema que tenemos hoy en Colombia de la desempleabilidad. O sea, la desempleabilidad juvenil es altísima. Muchos jóvenes tienen que incluso irse del país para conseguir empleos y muchas veces trabajar en algo en lo que no estudiaron. Y esa es una de las principales razones por las que nosotros decimos, bueno, ¿qué tipo de educación estamos teniendo? ¿Realmente estamos poniéndolo al servicio de que haya nuevas empresas, de que haya desarrollo en la ciencia, en la tecnología? Cosa que no pasa, porque es que el recorte presupuestal para la ciencia para este año fue del 36%. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las universidades? ¿Realmente estamos investigando, estamos desarrollando? Esas cosas no están pasando. Entonces, los jóvenes, al ver que su educación no es de calidad, al ver que están en una situación que probablemente salgan y encuentren desempleo, pues deciden salir. O en los otros casos, que también son muchos, pues quedan hasta el tope en deudas porque no pueden seguir pagando los préstamos para estudiar y tienen que salirse porque les toca decidir entre o estudio o como, porque no hay de otra manera, y esa es la situación que tenemos hoy en el país, y esa es la situación que se enfrentan los jóvenes en Colombia, de que no encuentran empleo o tienen que acudir a empleos informales que no les da la oportunidad de continuar con sus estudios de educación superior. Y adicional a eso, en muchas partes del mundo, pues la formación por competencias genera unas oportunidades adicionales a los jóvenes. No solamente hacer programas largos, sino adquirir una competencia que le da un acceso al mercado laboral. Ahora el gusto por los jóvenes, eso es lo que oigo yo en las universidades, es otro tipo de formación, otro tipo de carreras más cortas que les permita ingresar al mercado laboral más rápido. ¿Eso lo percibes así? ¿O crees que ese tipo de formación por competencias de ciclo corto puede ser una solución al problema de empleo, al problema de formación de los jóvenes? Pues yo creo que eso hace parte un poco del debate que nosotros tenemos actualmente, y es qué queremos con la educación. Porque la educación únicamente no puede funcionar a lo que diga el mercado, sino a lo que le funcione al país, a cómo ponemos la educación al servicio del país, de lo que necesita el país, de los estudios. Entonces, digamos, nos pensamos en una educación, por ejemplo, para el departamento del Tolima, que es un departamento agrícola. ¿Cómo podemos, digamos, la Universidad de Ibagué, cuando desarrolló todo el programa con colibrí de acuaponía? Eso fue algo buenísimo para los campesinos y agricultores del departamento del Tolima. Eso fue un desarrollo inmenso que se hizo por medio de la educación. Entonces yo creo que el debate debería centrarse mucho más en cómo se pone al servicio del desarrollo, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los estudiantes puedan ver que sus carreras tienen opciones de desarrollar, tienen opciones de poder, no sé, generar empresas, generar empleo, de que lo que yo hago alrededor de mi carrera está funcionando porque me inventé algo que ayudó a, no sé, industrializar la forma en la que, no sé, los molinos de arroz en el Espinal. Pues los jóvenes se van a animar y van a saber que cuando salgan tienen un espacio en el mercado para poder trabajar. Porque, claro, ahí también hay un debate que hemos tenido adentro de la asociación, y es cómo se deben reformar los pensum. O sea, si bien la interdisciplinariedad es fundamental, las competencias son fundamentales, nosotros no podemos olvidar que las disciplinas tienen un marco. O sea, lo que debe significar la interdisciplinariedad es esa conversación, esa comunicación que hay entre otras disciplinas. Pero por eso hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de reducir los pensum frente a cómo no perdemos de vista esa disciplina. Correcto. Entonces es un debate que estamos teniendo también en el movimiento estudiantil, pero que tiene que ser muy cuidadoso, pero tiene que ir en vía a eso. ¿Cómo entendemos nosotros la educación y qué tipo de profesionales queremos para que sirva precisamente eso, para el desarrollo? Correcto. Un criterio universal es que la educación tiene como propósito central formar buenos ciudadanos. Un buen ciudadano es aquel que da ejemplo, y me pregunto si la educación que recibe un joven logra eso, logra formar un buen ciudadano, logra crear los valores de la ciudadanía. ¿Percibes que eso se logra o no tanto? Yo creo que alrededor de eso hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer frente a los temas pedagógicos, frente a los temas culturales, e incluso hace poco en cosas muy sencillas como la representación estudiantil. Eso que nosotros hemos venido hablando desde ACRES de la importancia de los representantes estudiantiles, de cuando hay elecciones en las universidades.
ese es el primer acercamiento que tienen siquiera los jóvenes a instancias democráticas. Entonces vemos, hay varias situaciones, ¿no? Están las campañas donde los jóvenes replican la politiquería del país, se ponen a entregar mercados, se ponen a entregar cosas que no deberían hacerlo, y ahí está también la función de la universidad en educar, en que deben haber elecciones democráticas, de dialogar, de participar. Por eso esas instancias como la representación estudiantil son fundamentales en las universidades, porque ayuda a fomentar la democracia, la participación, y también en los pensum, esa importancia que yo creo que no se le ha dado lo suficiente a formar ciudadanos conscientes con un pensamiento crítico, es en lo que nosotros también debemos empezar a profundizar. Correcto. Y educación para la democracia. ¿Tenemos suficiente educación para la democracia? ¿Hay escenarios donde los niños, los jóvenes pueden formarse en principios democráticos? ¿Qué nos falta ahí? Yo creo que nos tomemos más en serio estos escenarios que hay actualmente. Porque, por ejemplo, en los colegios están los gobiernos escolares. ¿Cómo se plantean los gobiernos escolares? ¿Cómo se plantea el liderazgo desde los niños? O sea, ¿realmente se toma en serio el concepto que se tiene de gobiernos escolares o escogemos al personero o el contralor porque es que la ley nos obliga a escogerlos? No, o sea, si realmente se interiorizan los escenarios que ya están hoy creados, incluso la ley 30 también los reconoce, por eso tenemos representantes a consejos superiores como mi representación estudiantil, al consejo académico, porque son escenarios fundamentales para la democracia y la participación, en donde los estudiantes tienen voz y tienen voto. Pero cuando no se toman en serio estas elecciones y se creen que es un mero trámite, pues las vamos a hacer elecciones cada año y nadie va a aprender nada alrededor de eso. Entonces, escenarios sí hay, pero yo creo que no se toman con la seriedad de entender que el liderazgo va más allá del que se para y habla bonito y ya, sino que el líder es el que es capaz de transformar los espacios y los entornos en entornos democráticos y de participación. Yo creo que esta educación para la democracia comienza desde la familia, en el cumplimiento de los principios democráticos, y yo creo que ahí podría el país mejorar sustancialmente si en los mismos sistemas educativos de los colegios que existe, pues existieran más acciones para promover la democracia. Mencionó algo que me parece importante, es que Colombia ha tenido un sistema mixto de educación superior, públicos y privados, que en realidad de verdad el concepto es oferta estatal, oferta no estatal. Es el concepto claro, porque la educación superior, la educación es un derecho que lo ofertan unas entidades del Estado, que son las universidades públicas, y otras que no son del Estado, que son las privadas, pero la educación es la misma. Esa digamos, polarización le ha hecho mucho mal al país. Pensar, ¿qué opinas del sistema en sí? ¿Cómo se puede proteger el sistema mixto? ¿Y cómo se pueden integrar inclusive a los estudiantes de un sistema y de otro? Bueno, pues actualmente en Colombia existe este sistema mixto. Y creo que es importante reconocerlo porque ha sido la posibilidad en que muchos jóvenes pueden acceder a la educación superior. Y es importante no caer en ese debate de antagonizarlos, que es lo que vemos actualmente y que es realmente triste, porque yo escuchaba varios discursos alrededor de es que lo que pasa es que cómo van a defender la educación privada si eso es darle plata a los bolsillos de los más ricos de este país. Entonces yo ahí les digo como vengan, por favor revisen siquiera la ley 30 que habla sobre la prohibición del ánimo de lucro en la educación superior. O sea, el objetivo es tener una educación de calidad, porque, y esto es importante para que lo tengan en cuenta, todo el dinero que se invierta en las universidades privadas, todo lo que se paga en matrículas debe ser reinvertido en calidad. Entonces, en últimas, esto es importante que todos lo tengan en cuenta porque ni siquiera conocemos cuál es el concepto de educación privada aquí en el país. Y entonces, ahí también es importante frente a la demanda, frente a lo que también se ofrece, frente a lo que ofrecen las universidades y frente a lo que necesitan los jóvenes. Entonces, ahí se crea también una ventana importante al debate y al diálogo de qué es lo que necesitan las universidades y cómo logramos que las universidades sean de mayor calidad. Entonces, este es un sistema que ya existe en el país y que lo peor que se puede hacer es marchitarlo porque los más afectados son los jóvenes y son las familias de los jóvenes que se ven enfrentados a problemáticas de que, o sea, yo les decía, ¿qué pasa si empezamos a cerrar universidades privadas?
sería lo peor que le pueden pasar a los jóvenes. Bueno, entonces no, yo salí de tal universidad, pero es que la cerraron porque quebró. Esa no es la idea, no es dejar a los jóvenes sin educación, porque lo peor que le puede pasar a este país si cierran las universidades es eso, que dejan a los jóvenes sin educación superior, porque es la realidad y este es el modelo que hay actualmente. Correcto. Quiero hacer una referencia a la educación en nuestra región, a la educación superior en Ibagué. Existen en Ibagué 3 instituciones universitarias o universidades de alta calidad, y cuando tienen el reconocimiento de alta calidad no es que son buenas, sino que son excelentes, y son la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué y el Conservatorio del Tolima. Eso es una apuesta muy importante para esta ciudad. Entonces tendríamos como el escenario, la calidad educativa que la ciudad requiere. ¿Cómo volver una ciudad más universitaria de Ibagué? ¿Cómo lograr que esas potencialidades que tienen estas universidades, digamos, sean más útiles para la región y para el país? Bueno, pues yo creo que me vuelvo un poco insistente de poner al servicio del desarrollo de la educación. O sea, yo sé que suena un poco reiterativo, pero esto es puntual que nosotros lo entendamos, porque Ibagué tiene unas cifras de desempleo juvenil altísimas. O sea, Ibagué es una ciudad en la que muchos jóvenes prefieren irse para Bogotá, para Medellín, para otras ciudades más grandes donde consigan un trabajo. Entonces pues dicen, como no, yo para qué estudio en Ibagué si cuando salga no voy a encontrar en qué trabajar, o me va a tocar igual irme de Ibagué. Entonces yo creo que ese problema se soluciona si nosotros empezamos a solucionar cuáles son las problemáticas de Ibagué. ¿Por qué se van los empresarios de Ibagué? ¿Por qué no hay ofertas para los jóvenes en Ibagué? ¿Por qué los niveles de informalidad en Ibagué son tan altos? Entonces, si se desarrollan programas, si se desarrollan iniciativas que puedan dar esa oportunidad en que la educación desarrolle formas de empleabilidad, de que la educación desarrolle modelos en los que... Es que yo siempre pongo ese ejemplo de Acuaponía porque me parece maravilloso. Si nosotros tenemos centros de investigación como lo es Colibrí, que nos permita generar formas en que los jóvenes puedan tener acceso a las empresas, puedan tener acceso al desarrollo, a, no sé, a industrializar un poco más lo que tenemos hoy con las empresas. Yo creo que es algo buenísimo. Incluso la iniciativa de Paz y Región que tenemos en la Universidad de Ibagué hace parte de la importancia de poner la educación en el desarrollo, de ir al territorio, de ir como nosotros de manera interdisciplinar podemos aportar al desarrollo regional. Ese es uno de los lemas de la Universidad de Ibagué. Yo creo que ahí es importante que nosotros insistamos en que para que esta ciudad pueda tener muchos más jóvenes, pueda ser mucho más atractiva, pues es necesario que empecemos a solucionar esos problemas de fondo que tenemos. Y esto tal vez conduce a un tema que siempre es muy discutido, es que digamos los actores políticos o la política pues es esencial en el desarrollo de las comunidades y las ciudades, pero a veces no ve uno mucho el interés de los jóvenes de participar en la política. Estoy hablando de la política sana, de la política que realmente que centra su actuación en los ciudadanos, en las ciudades. ¿Cómo percibe esa no ánimo o antipatía de muchos jóvenes de no participar en la política? Pues yo creo que como tenemos hoy el país es un reflejo de eso, y a lo que me refiero de cómo tenemos al país es un país rotundamente polarizado. Entonces el que quiera hacer política decente en este país tiene que aguantarse que lo llamen de 1000 maneras o que lo intenten comprar, porque es que aquí se tiene una cultura de hacer política para que me den un puesto de trabajo. Y eso hace parte porque no hay trabajo acá en Ibagué. Entonces es realmente triste que las personas crean que la política es para conseguir trabajo. Y la cuestión no es esa, la política se debe hacer de manera decente porque es la única forma en la que nosotros podemos solucionar los problemas de la ciudad. Porque entonces los que van y entregan mercados cada 4 años, los que van y entregan kits escolares cada 4 años, en esta ciudad no les interesa esta ciudad. Lo que les interesan es cuántos puestos de trabajo les van a dar, cuánta mermelada les van a dar. Y la política decente queda ahí como un susurro de lo que podría ser. Entonces muchos jóvenes están desanimados y cansados porque dicen como yo tengo buenas ideas, yo tengo buenas iniciativas, pero a las personas no les interesan las buenas iniciativas ni las buenas ideas. Entonces yo creo que ahí debemos también jugar mucho y en esa formación que tú decías de la importancia de la formación en la democracia, pero también en la formación de la política decente.
sea, yo soy politóloga y hacer política no es hacer politiquería, que es lo que nosotros vivimos en este país y vivimos en esta ciudad y en este departamento. Y por eso es que hay muy pocos jóvenes que hagan política decente, porque jóvenes haciendo política los hay, pero entonces los vemos entregando mercados y entregando kits escolares y entregando cosas cada nada en las zonas más vulnerables de la ciudad, cuando deberían hoy estar teniendo diálogos alrededor de, bueno, ¿qué vamos a hacer con el desempleo juvenil? Bueno, ¿qué vamos a hacer con las iniciativas que hay actualmente? O sea, no, digamos, las políticas no tienen que ser para ponerle pañitos de aguatilla a los problemas que nosotros hoy tenemos en la ciudad, sino tomarlas de manera serias y responsables, de manera responsable, no irresponsable, que es lo que nosotros hoy no vemos y es lo que cansa a muchos jóvenes de hacer política o de intentar hacer política de manera decente. Bueno, yo creo que hay un proceso en muchas regiones, uno lo ve en algunas partes de Colombia, yo espero que aquí en el Tolima se dé, y es que se construyan liderazgos, no liderazgos individuales, sino liderazgos colectivos. Las asociaciones como la que existen en la educación, las asociaciones de productores, creo que en la medida en que tengamos la capacidad de construir un liderazgo más colectivo, de esa misma forma podemos lograr que más gente entre a desarrollar y a trabajar por el desarrollo de la ciudad. Dale un mensaje a los jóvenes universitarios, compañeros tuyos que están a puertas de entrar a la vida profesional y al mercado laboral. Un mensaje de optimismo. Bueno, pero yo antes del mensaje quisiera añadir algo chiquito, porque tú dijiste algo grandioso, y es que los liderazgos individuales le han hecho mucho daño al país porque se convierten en mesianismos. Entonces terminan polarizando y terminan creando discusiones no sobre lo importante, sino sobre temas totalmente desviados, y yo creo que el liderazgo colectivo hoy es fundamental. Organizarnos alrededor de las ideas, del debate con argumentos y el debate con altura, que es lo que yo creo que se ha perdido, es fundamental. Entonces yo creo que mi mensaje también iría alrededor de eso, de invitarles a los jóvenes primero a que hagan política de manera decente, y cuando digo hago política de manera decente los estoy invitando a que debatan, a que discutan, a que se organicen alrededor de iniciativas que a ustedes les interese, porque hoy el país necesita eso, que nos organicemos, que hablemos, que debatamos con altura, que dejemos al lado esos discursos politiqueros de promesas que no se cumplen y vayamos a las cosas importantes que necesitamos resolver, porque este no es el país que nos tocó, ni este es el país que nacemos, porque entonces me dicen como, ¿y usted por qué no va y se une a partidos que le puedan dar mayor alcance? Y lo que digo, como no, es que se puede hacer política de manera decente, se puede discutir de manera decente, porque no es en el país que me tocó, porque muchos dicen como es que usted no va a cambiar el sistema, el país está así, no, es que no es el país que me tocó, es el país que me tocó, pero cambiar. Entonces yo creo que hoy nosotros tenemos la posibilidad de gestar esos cambios reales, de luchar por esos cambios reales alrededor de la organización y del debate con altura. Bueno, la semana entrante se celebra el Día de la Mujer, y en este departamento estamos muy complacidos de que las autoridades, las cabezas de esa autoridad estén en mujeres preparadas, con buenas intenciones, la gobernadora, la alcaldesa, las rectoras de las universidades, la defensora del pueblo, muchísimos actores femeninos dentro del desarrollo de la ciudad y el departamento, lo cual es una grandísima oportunidad que los ciudadanos no deberíamos perder, apoyarlas, acompañarlas, criticarlas cuando sea necesario, pero ver en ese sentido y esa inteligencia femenina que nos puede conducir a mejores escenarios. Un mensaje para las mujeres del Tolima y de Ibagué. Pues yo creo que el mensaje es que somos claves, somos importantes, y yo creo que en medio de las miles de dificultades que se nos puedan presentar, nosotros podemos llegar a cargos de representación, podemos seguir luchando, podemos seguir dando nuestras ideas, que no nos dejemos instrumentalizar, porque no es solo por ser mujer que llegamos a los cargos, sino es mucho más que eso. O sea, igual las mujeres lo tienen muy duro. Mi tesis que yo te estaba hablando sobre la economía del cuidado, precisamente porque muchas mujeres, además de la carga laboral, de las cosas que hacemos, también nos dedicamos a labores del cuidado. Entonces, compañeros que yo les digo como, no, me tengo que ir porque no quiero hacer el almuerzo en mi casa, o sea, lo miran o no como... Entonces, esas labores del cuidado de las mujeres ya las tenemos encima. Entonces, en medio de eso, llega a ser muy frustrante ver que no tenemos las mismas posibilidades, porque en la carrera que podamos tener tenemos muchos más obstáculos por temas de cuidado, por temas de discriminación, por temas de género. Entonces, yo les invitaría a que no tengan miedo,
a que sabemos que las dificultades son muchas, pero que nosotras podemos hacer también grandes cosas. Bueno, pues agradecerte, y esta Casa del Nuevo Día siempre será un escenario para tus reflexiones, para tus mensajes. Mil gracias. A ti, muchísimas gracias.